Soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas que trae esta edición del Semanario Universidad. En esta ocasión, para graduarse en la Universidad de Costa Rica hay que tomarse su tiempo. Un estudio calcula que solo 12 de cada 100 estudiantes podría obtener su título de bachiller en 5 años o menos. Además, la Caja Costarricense del Seguro Social está contra el reloj en adjudicaciones de los EBAIS que dejará la Universidad de Costa Rica. También, coligalleros de Avangares deben adaptarse a regulaciones para sobrevivir. Y usted puede encontrar en esta edición que los indígenas del país logran atención internacional para sus reclamos. Además, la Universidad de Costa Rica inició desde el sábado 24 de agosto su celebración de sus 73 años con un concierto de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Y en esta ocasión nos acompañan los investigadores de la Universidad de Costa Rica, Eugenia Gallardo y Mauricio Molina, que han realizado el estudio donde se estiman las probabilidades de graduación de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en determinados periodos. Y bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida al programa. Gracias. Y quería consultarles en qué consistió la investigación, de dónde nació la idea y qué es lo que pretenden con ella. Bueno, la investigación, digamos, tiene 3 motivaciones básicas. Una era el seguimiento de las políticas universitarias 2010 y 2014, en la política que habla sobre la permanencia y la graduación de los y las estudiantes. Otra segunda motivación fue, digamos, ver un poco el funcionamiento y los alcances que tienen bases de datos como las de la Oficina de Registro y de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. Y una tercera motivación, digamos, que yo distingo es una metodológica, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros encontramos que como se ha venido calculando el tiempo de graduación es por medio del promedio. Y el promedio, digamos, tiene, digamos, algunas contraindicaciones desde el punto de vista estadístico, porque, digamos, lo que nos estaría dando es el tiempo que tardarían los estudiantes en graduarse, dado que ellos ya se graduaron. Solo podríamos tomar estudiantes que ya han culminado sus estudios, no podríamos tomar a toda la población. Entonces, una de las técnicas que utilizamos, digamos, sí tomaría esto en cuenta. Mauricio, ¿cuál fue el método? ¿Cómo fue que hicieron para llegar a obtener estas conclusiones? Primero, nosotros estudiamos a la población de todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que entraron entre el año 2000 y el año 2003. Hicimos un seguimiento hasta el año 2010 y de esa manera fuimos viendo en qué momento del tiempo se fueron graduando. La metodología que utilizamos se conoce como análisis de sobrevivencia. O sea, es curioso, es una metodología que usualmente no se utiliza para este tipo de estudios, digamos, sino más, por ejemplo, cuando se quiere ver eventos como la muerte de una persona o ese tipo de cosas. En nuestro caso es más positivo el evento que estamos estudiando, que es el de graduarse. Y precisamente la idea de esta metodología es que, como decía Eugenia, ¿verdad? Contrario al caso del promedio, aquí lo que vamos a ver es cada estudiante aportando, ya sea que se graduó o que todavía en el futuro no sabemos cuándo se va a graduar, pero eso entra, digamos, dentro de las estimaciones. Y no tenemos un solo valor, sino una curva de cuáles son las probabilidades de graduarse en diferentes momentos. Eugenia, ¿cuáles son las principales conclusiones o hallazgos que encontraron tras hacer ese estudio? Sí, digamos, nosotros al analizar las bases nos dimos cuenta, porque nosotros al principio lo que queríamos era ver factores socioeconómicos y académicos asociados a este tiempo de graduación. Nos dimos cuenta que las variables que podíamos utilizar, porque son, digamos, las que contemplan las bases, es, por ejemplo, el sexo de los estudiantes, si es hombre o si es mujer, si el estudiante provenía de un colegio público o un colegio no público, también la nota de admisión, que esa la contábamos como una variable de tipo académica, y la otra variable era si la persona tenía beca o no tenía beca. Algunas cosas, digamos, que son interesantes de ver es cómo, digamos, las mujeres, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de graduarse, o sea, tardarían menos tiempo en estar obteniendo, digamos, este evento de graduación. Después, otra cosa interesante es que si la persona tenía una beca socioeconómica,
y provenía, por ejemplo, de un colegio público, aumentaban sus probabilidades de obtener la graduación. Bueno, otra variable también fue si la persona estudiaba en la sede de Rodrigo Facio o en alguna de las sedes regionales, y la probabilidad para graduarse llegó a ser más alta, digamos, en las sedes regionales. Entonces, un poco sintetizando, el estudio está reflejando que las mujeres tienen más probabilidad de graduarse antes que los hombres, que los que estudian en sedes regionales también tienen una mayor probabilidad de durar menos tiempo, que hay facultades que se gradúan donde hay más probabilidad de graduarse antes, que es curioso, es la Facultad de Medicina, es en los estudios lo que les dio a ustedes, que es una de las donde se estarían graduando antes, y además el efecto importante de la beca como un, digamos, ecualizador de la población, y que quienes tienen beca y vienen de colegios públicos tienen una mayor probabilidad de terminar antes. Mauricio, la nota de admisión, de acuerdo con ese estudio, parecería que es un buen predictor de éxito en la universidad, y además de acelerar, un predictor para el aceleramiento, digamos, del estudio de los alumnos en la Universidad de Costa Rica. Claro, sí, eso es muy interesante porque en parte fue una de las motivaciones para hacer el estudio. Hace ya bastantes años yo había hecho un análisis similar solo con el examen de admisión para ver cómo funcionaba la prueba de admisión. Resulta que generalmente se ha analizado el examen de admisión en términos del promedio ponderado que tienen los estudiantes, y se sabe que estudiantes con más alto promedio de admisión tienen también, digamos, mejores promedios en los primeros años de estar en la universidad. Pero a mí me interesaba en ese estudio anterior ver también si podía predecir qué tan rápido se graduaban, ¿verdad? Porque es otro indicador diferente. Yo quería ver esas dos dimensiones, y efectivamente lo logramos replicar en un estudio con Javier Tapia hace varios años. Ahora volvimos a meter esa variable, y que fue muy importante, digamos, también como predictor. Muy bien, en el próximo bloque vamos a conversar acerca de una aplicación que tenemos en la página web del Semanario Universidad para jugar un poco con estas cifras, y por favor acompáñenos después de esta pausa y continúe aquí con nosotros en Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos entrevistando a Eugenia Gallardo, estadística y directora de extensión docente de la Universidad de Costa Rica, y a Mauricio Molina, también estadístico, investigador en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y director de la Maestría en Ciencias Cognitivas. Ellos han hecho una investigación acerca de las probabilidades para el periodo de graduación, el tiempo que tardan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en graduarse, en obtener el grado de bachillerato en esta casa de estudios. Como parte de la publicación de esta investigación en el Semanario Universidad, en esta edición de Semanario Universidad, también pusimos una aplicación en nuestra página web donde el público puede ver algunas de las variables que ustedes usaron. Entonces, resulta interesante que con algunas de las variables que aplicaron en el estudio podemos mezclarlas, y nos da una probabilidad para terminar los estudios en menos de 5 años en la Universidad de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, si alguien viene de un colegio público, si es hombre, si tiene una nota de admisión de 450, una escala de entre 400 y 800, y no tiene beca, tiene una probabilidad, según la investigación, de terminar en menos de 5 años del 37% en la sede central, y de 44.17% en una sede regional. Ahora, si aquí cambiamos un poco y ponemos la nota en 700, nos va a dar que la probabilidad de la persona para terminar sus estudios en menos de 5 años varía tremendamente, y es ahora de 81 en la sede central y de 74. Pero además, si cambiamos un poco más la variable y ponemos con estas mismas condiciones, pero que sea mujer, pasa ya a 94% las probabilidades de graduarse en menos de 5 años, y si le agregamos que tenga beca,
pasa al 98% las probabilidades de graduarse en 5 años. ¿Por qué razón, cómo lo interpretan ustedes, aumenta, digamos, en esta forma las probabilidades de un estudiante de graduarse según el sexo, según la nota de admisión, según la beca? Un poco qué fue lo que ustedes hallaron y un poco cómo se puede explicar. Sí, Mauricio, yo en primer lugar quisiera decir que esto es muy interesante, es una especie de ilustración donde podemos ver de forma más concreta qué es lo que sucede. Sin embargo, hay que tomarlo como una ilustración, claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es tomar del modelo ciertas variables, cómo van funcionando, y para fines de hacerlo aquí tenemos que simplificar necesariamente todas las variables que entrarían en juego. Pero sí creo que en el ejemplo que diste es muy claro, asumiendo eso que acabo de explicar, que por ejemplo, cada vez que si un estudiante tiene una nota de admisión baja, ¿verdad? Frente a un estudiante que tiene una nota más alta, en general, digamos, hay unas mayores posibilidades de que el que tenga la nota alta se gradúe primero. Aquí podemos ver incluso cómo interactúan algunas variables. Por ejemplo, la nota de admisión tiene mucha importancia en la sede central y menos en las sedes regionales, ¿verdad? Interactúan de forma compleja, pero sí, como en el ejemplo que diste, se nota, digamos, el efecto de ser mujer, por ejemplo, que también es más rápido. Y bueno, las probabilidades las podemos ver como en el caso donde tenemos cierta incertidumbre, como cierta información nos puede guiar, digamos, a cómo se mueve, digamos, un fenómeno. Eugenia, el caso de las mujeres, que hay una variable, unas diferencias importantes en términos de género, poco cuáles serían las hipótesis de ustedes en cuanto a la rapidez que tienen las mujeres para salir de la Universidad de Costa Rica frente a los hombres. Sí, digamos, en algunas revisiones de referencias que realizamos, digamos, es una tendencia que hay en estudios similares a de que las mujeres se gradúen más rápido. O sea, una de las hipótesis es que, o sea, pueden haber características culturales que hagan esto, que la mujer sea más dedicada, pero digamos, son meras hipótesis. Puede ser también que los hombres tengan más recarga en cuanto que ellos tengan que trabajar, por ejemplo, para pagarse sus estudios o para mantener a la familia, y que entonces ellos estén tardando más, pero digamos sí habría que hacer un estudio de cuáles son, digamos, esas razones por las que las mujeres estarían tardando menos. O sea, digamos, yo creo que tiene que ver muchos factores culturales y de cada una de las atribuciones de lo que tienen que ejercer las mujeres como mujeres y los hombres como hombres. Sí. Perdona, que al respecto a lo que dice Montserrat Zagot en la entrevista que ustedes les hacen, es una muy interesante explicación que me parece que es plausible. Que ella, si nos amplías un poco más Sí, ella señalaba en cuanto a los asuntos culturales, de manera que existía cierta presión, digamos, para que las mujeres lograran, digamos, ir al grano, digamos, en sus estudios, y que en el caso de los hombres había incluso una tendencia más cultural a que sí, incluso, digamos, cierta aceptación de que por algún tiempo más bien pospusieran, digamos, el logro de esas metas, ¿no? ¿Qué nos dice esta investigación acerca del papel de las becas de ayuda socioeconómica en la Universidad de Costa Rica? Bueno, digamos, yo creo que, digamos, el tema de las becas es un hallazgo muy importante para nosotros, porque como trabajamos aquí también en la universidad, de que las becas en realidad están cumpliendo el papel que deben tener como neutralizadores o como ayudadores a equilibrar, digamos, los niveles socioeconómicos que traen los estudiantes al aumentar esas probabilidades. Creo que ese es el efecto que tiene del sistema, es una validación un poco de que el sistema está funcionando bien al llegar a darle a los estudiantes condiciones para que puedan como equipararse a otros estudiantes que tienen mejores niveles socioeconómicos. Sí, ahí es muy interesante porque en este estudio y en otros que yo había leído encontramos unos resultados que eran un poco extraños, que esperábamos que estudiantes de colegios públicos tuvieran más bien una mayor dificultad en graduarse, y no encontramos eso en los datos. Analizando más lo que estaba sucediendo, al incluir la beca, vemos que efectivamente hay cierta tendencia muy débil, incluso no es estadísticamente significativa, a que los estudiantes de colegios públicos se gradúen un poco después. Sin embargo, el efecto de la beca es muchísimo más alto, y eso
hace que no se vea eso. Entonces yo creo que eso es muy positivo, independientemente que yo creo que el tema de las becas tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Es algo que hay que estudiar en detalle, pero al menos yo creo que sí están cumpliendo, digamos, un papel fundamental en ese sentido. También encuentran ustedes que hay diferencias importantes en el tiempo de conclusión de los estudios entre facultades. ¿Cuáles fueron esas principales, digamos, diferencias más significativas que ustedes hayan? Sí, digamos, nosotros una hipótesis que manejamos es que, por ejemplo, la facultad que tiene una probabilidad más alta de graduarse es la facultad la facultad de medicina, porque en realidad en el estudio solo entró medicina porque es la única carrera de la salud que obtiene el grado académico de bachiller. Y una de las hipótesis que nosotros tenemos es que los estudiantes de medicina son tiempo completo. Y que en otros lugares a lo mejor el estudiante no es, pero es solamente una especulación y una hipótesis que tendríamos que probar. Es decir, sería un elemento muy importante para la conclusión rápida de los estudios universitarios que los muchachos puedan estar completamente dedicados a los estudios. Además suena perfectamente racional y razonable y lógico, pero a veces en la realidad eso cuesta verlo con esa claridad. En el siguiente bloque vamos a leer algunas de las reacciones de lectores a esta investigación, algunas dudas que plantean. No se vaya, quédese con nosotros, ya volvemos en unos segundos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompañan Eugenia Gallardo, estadística, directora de Extensión Docente de la Universidad de Costa Rica, y Mauricio Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas y director de la Maestría en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Ellos hicieron, junto con Rebeca Cordero, una investigación titulada Tiempos de graduación, factores socioeconómicos y académicos asociados, que llega a unas interesantes conclusiones acerca de las probabilidades de graduarse en determinados tiempos de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Quería comentarles algunos comentarios que han dicho lectores del Semanario Universidad en nuestra página web. Por ejemplo, Javier Rivera dice: mucho del tiempo para graduarse tiene culpa la misma UCR, porque el aparato administrativo es tan burocrático que si al estudiante se le pasa una fecha tiene que esperarse hasta el siguiente semestre. Los plazos de entrega de documentos o trámites son muy cortos. La información es mala para saber cuándo se abre el periodo para hacer estas diligencias. Dice también, para la presentación de una tesis, si uno tiene suerte, se puede presentar en 6 meses, pero a veces se retarda entre 1 o 2 años por condiciones de trabajo, trámites burocráticos, etc. ¿Qué le dirían ustedes a una persona como Javier Rivera que tiene estas observaciones en cuanto a los tiempos de graduación? Bueno, yo primero quisiera mencionar lo de la tesis, ¿verdad? Que es interesante y yo sé que eso es cierto. Cuesta a veces encontrar quién dirija, siempre los estudiantes tienen algunos problemas. Creo que esa es una debilidad, ciertamente, que podemos tener en la universidad. Sin embargo, eso no está contemplado en ese estudio, ¿verdad? Porque eso llega hasta el bachillerato. Exactamente, sí. Pero sí, ciertamente, digamos, eso podría influir. Ahora, a mí me interesa, digamos, recalcar que la idea no es demonizar, digamos, ni los procesos, ni a los estudiantes, sino ver realmente cuál es una situación que se está dando, un fenómeno que se da, que es multicausal, ¿verdad? O sea, puede haber efectos de eso, puede haber otros que tienen que ver con las presiones que tiene el estudiante por su trabajo, etc. Sin embargo, lo que es importante es tener información real para sea para mejorar, sea también para controlar ciertos procesos que se dan en la universidad, en los cuales necesitamos saber cuánto duran los estudiantes en terminar su carrera, ¿verdad? Dice Mara, es muy interesante el artículo, pero también debe considerarse lo que durante años solicitan quienes tienen que trabajar para estudiar, variar los horarios de los cursos. Esa es una de las mayores dificultades para quienes no cuentan con la posibilidad de ser estudiantes de tiempo completo. Por ejemplo, algunas materias que en letras las dan a las horas más incómodas, de 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y en el mejor de los casos 7 de las noches. Hay estudiantes que le ponen ganas, pero es difícil cuando solo pueden llevar una materia por semestre.
Sí, digamos, yo sí estaría como de acuerdo a ella y precisamente para eso serviría, digamos, este tipo de estudios. Porque, una variable que yo creo que es importante es el estudiante trabaja o no y, digamos, cuánto le está dedicando al estudiante. Como dijimos anteriormente, si es un estudiante de tiempo completo o no. Y pero digamos las bases que nosotros tenemos, que tiene la universidad, no nos dan datos de cuáles son los estudiantes que trabajan o no trabajan y cuál es la dedicación del estudiante, y es algo, digamos, que nosotros sí nos damos cuenta en el estudio, y para los tomadores de decisiones, autoridades universitarias, es importante tener esta información y saber que es necesaria que la universidad la incluya dentro de sus bases de datos. Esa debería ser una pregunta básica que se le haga a los estudiantes en cada documento, cuando ingresan. O cada año, porque las condiciones, digamos, socioeconómicas de las personas cambian, ¿verdad? No son estables. ¿Cuáles son los desafíos esenciales que plantea este estudio para la Universidad de Costa Rica? Sí, yo pienso en muchas cosas. Se me ocurre ahora porque creo que es algo interesante, es un ejemplo muy puntual, pero que a nosotros nos salió una vez, que fue el caso de estudiantes de residencias estudiantiles. Ellos estaban muy preocupados, de una forma creo que muy seria, ¿verdad? Los mismos estudiantes que estaban en las residencias, porque decían, bueno, nosotros, si duramos demasiado tiempo en la residencia, le estamos quitando espacio a otras personas que podrían venir. Pero por otro lado, no estamos seguros cuánto es el tiempo que podemos permitirnos, porque también el estudiante que está tiene derecho a completar sus estudios. Entonces ellos querían saber, ¿es justo que en 4 años tengamos que salir o no? Bueno, ese tipo de decisiones yo creo que puede ser estudiada por medio de este tipo de análisis. La otra cosa es que, esta investigación, y como toda investigación, ¿verdad?, lo que genera son más interrogantes, ¿verdad? Una muy importante es que uno podría preguntarse de esos estudiantes y a la hora de tomar esas probabilidades, ¿cuántos de ellos podríamos decir que salieron del juego? O sea, que ya no van a volver a la universidad. Sería como los desertores. ¿Cuál es la deserción? Exacto. Y no tenemos tampoco una definición clara de deserción. Nosotros queremos continuar en un segundo proyecto de investigación que sea a continuación de realizando estimaciones de la deserción por medio de modelos matemáticos, ¿verdad? Y ese sería uno de nuestros fines, además de continuar, ¿verdad?, viendo qué sucedió con esos estudiantes en los últimos 3 años, ¿verdad? Hay información comparada, estudios comparados, digamos, de lo que pasa en este caso en la Universidad de Costa Rica con proyectos similares en otras universidades. ¿Ustedes conocen de datos un poco para tener una referencia si lo que ocurre en nuestra universidad es lo usual o si tenemos una situación diferente a la de otros lugares? Sí, digamos, yo no conozco aquí estudios, sí leí uno similar, que no me recuerdo si lo habían hecho en Colombia o en algún lugar de Sudamérica, y digamos, lo único que encontramos fue, por ejemplo, estadísticas del CONARE, donde lo que calculan es el promedio que tarda la gente en graduarse, pero tiene los problemas que mencionamos al principio. Esa sería una dificultad para compararlo, ¿no? Yo me imagino que muchas universidades están en situaciones similares, pero habría que buscar hacer la misma metodología, y como eso no es usual. En las universidades nacionales en Costa Rica, las del Estado, no hay otros estudios similares a este. Solo digamos esa estadística de CONARE. Pero en términos más tradicionales. Del promedio, sí. Nos dice otro lector que se identifica como Rolando: los factores que influyen son muchos. En mi caso, me tomó 16 años. Ya que inicié mi carrera y la tuve que abandonar por motivos de los horarios y los permisos para trabajar, y la verdad, el sistema privado nunca fue una alternativa. Cuando por fin pude regresar, ya con muchos años encima, una experiencia de vida, con hijos que incluso también son universitarios, el temor del rechazo del grupo fue mucho. Pero debo agradecer a la universidad el apoyo. Solo tenía el primer año cursado y el resto lo pude concluir en 3 años. Fue duro, con mucho esfuerzo y desgaste. Ahora estoy con licenciatura y espero poder concluirla en 12 meses. Un poco estas experiencias, cómo la universidad puede adaptarse para satisfacer, digamos, los requerimientos de este tipo de población que está muy lejos de ser el ideal del estudiante que ingresa de 17, 18 años y termina su carrera en 4 o 5 años en condiciones óptimas. Claro, a mí me parece un gran ejemplo, digamos, el que presentaron. Aquí los números fríos nada más nos representan, digamos, una situación
probabilística de un grupo, ¿verdad? Pero hay casos individuales de esfuerzo como este que es muy interesante tomar en cuenta. Y yo creo que la universidad no debe estar solamente preocupada por ver un número que nos diga cuánta gente se está graduando, ni tomarlo como algo principal. Esas son guías, digamos, precisamente para tratar, digamos, de favorecer a los grupos que tienen dificultades. Y yo pienso que en ese sentido, ver que las becas tienen, digamos, un efecto, tratar de favorecerlas, ver por ejemplo el papel de las sedes regionales del que hemos hablado poco, pero que también es importante cómo vemos que en las sedes regionales hay una tendencia a graduarse más rápido, ¿verdad? Yo creo que todo ese tipo de cosas debe ser tomado en cuenta por las autoridades para tratar de fortalecer los sistemas, digamos, que permitan, digamos, favorecer a las poblaciones que tengan mayor acceso, etc. Eugenia, el tema de las sedes regionales, ¿cuál es la hipótesis que ustedes plantearían de por qué los estudiantes terminan más rápido? Sí, digamos, una de las cosas que nosotros pensamos es que, por ejemplo, en las sedes regionales abren las carreras como por generaciones y por periodos. Entonces, por ejemplo, abren una generación de psicología, pero los estudiantes saben que en el 2016 ya la carrera no va a seguir funcionando ahí. Entonces, los estudiantes y las estudiantes obviamente van a tratar de llevar sus bloques completos y de ser estudiantes de tiempo completo, porque si no, no lo van a lograr. Y van a tener que gastar más tiempo o, digamos, jugársela más en ver si pueden venir, por ejemplo, a terminar la carrera a la sede de Rodrigo Faso. Es fundamental este punto de que los pareciera que el ser estudiante de tiempo completo y de llevar bloques completos es un factor importante para acelerar la conclusión rápida de los estudios. Entonces, si perdés un curso en la sede regional, no tenés certeza que el próximo semestre se vaya a abrir. Entonces, les agradezco su presencia en nuestro programa. Es una investigación realmente valiosa que aporta información importante para entender la situación de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y les agradezco que nos hayan acompañado en este programa. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Puntos de Vista. Hasta entonces.